Hola y bienvenidos una vez más a Legión Oscura. Hoy día vamos a hablar sobre el caso Varguinhas, un incidente ufológico ocurrido en Brasil el 20 de enero de 1996. Los hechos que están alrededor de este acontecimiento son variados y de distinta índole y naturaleza, así que prácticamente es necesario estudiarlos todos por separado y después ver si es que hay alguna coherencia en cuanto a la cronología de lo que ocurre en este caso. Lo importante, tenemos testimonios, tenemos eventos que no son del todo explicados o entendidos y además un video. Pero este caso ha tomado mayor relevancia porque en los últimos días apareció uno de los protagonistas de esta historia hablando más a fondo sobre esto y reconociendo algunos hechos que hasta hace poco eran desconocidos. Se trata de la persona que vemos acá, que es el doctor Ítalo Venturelli, que dice él haber realizado una intervención quirúrgica a un extraterrestre. Para entender eso, vamos a colocar atención en esta fotografía. Estas tres niñas están apuntando a un lugar en el que ellas dicen haber visto a un ser extraño, a un ser, y leo de mis apuntes como es costumbre en este canal, a un ser de baja estatura, de piel oscura y viscosa, de una cabeza muy grande con tres protuberancias que parecían ser como una especie de cuernos, pero que no sobresalían como cuernos, así que quedan como protuberancias, con un muy mal olor, ojos grandes y rojos, con un aspecto aceitoso. Decían es como si hubiese estado embarrado de grasa o de aceite y que además estaba agachado como escondiéndose tras la hierba que vemos aquí en esta fotografía. Estas niñas ven a este ser de día, el día 20 de enero de 1996. En primera instancia, ellas lo que creen estar viendo es a un demonio, es a lo que ellas podían relacionar este ser extraño que estaban viendo, de tal modo de que ellas huyen del lugar y van donde su madre. Digo su madre porque dos de ellas, las que están al lado izquierdo de la pantalla, son hermanas y le comentan lo que acaba de ocurrir, y producto de la superstición y de la creencia religiosa de las niñas y de la familia, lo toman como la presencia o la materialización de lo que podría ser un demonio, de tal forma de que se asustan mucho y no regresan al lugar, pero comienzan a contar esta historia. Ese mismo día, en la localidad de Varguinha, que es donde ocurre este incidente, hay mucho movimiento policial y militar que no se logra entender porque no estaban en una emergencia, no había ningún tipo de estado de catástrofe, es decir, no había nada que justificara el por qué se estaba operando o se estaba movilizando tanto personal militar y policial en esa zona, que además, al menos en ese entonces, era un lugar bastante tranquilo. Pues entonces resulta que comienza a circular un rumor de que estaban tras la siga de algún ser extraño. Podía ser el demonio que decían haber visto a estas niñas, pero resulta que hay que retroceder un poco más en esta historia y llegamos al testimonio de algunas personas que decían haber visto que un objeto se había estrellado y que había hecho un gran estruendo. Si analizamos entonces lo que yo he contado de esta historia hasta el momento, podemos resumir lo que tres niñas ven un extraño ser que podría tener alguna explicación, algún tipo de animal o algo así que ellas desconocieran, y de hecho hay una pequeña explicación de qué es lo que podría haber sido, que ya lo vamos a ver. También sumamos a esto el relato de las personas que dicen que habían visto una nave extraterrestre, aparentemente un platillo volador realmente, que se había estrellado, pero no hay un lugar preciso en donde pudiera decir la gente en dónde se había estrellado, y todo el movimiento policial y militar que estaba ocurriendo en el momento. Entonces vamos a tratar de responder a qué es lo que estaba pasando realmente ese día. Para empezar, lo que vieron estas tres niñas, respondieron las autoridades que había sido un equívoco y que todo se trataba de este muchacho que estamos viendo aquí en pantalla ahora. Era una persona que tenía un problema de desarrollo cognitivo y físico, que caminaba siempre en esta postura como lo vemos acá y que calza un poco con la descripción que hacían las niñas. Esta persona podría haber estado en ese lugar en donde apuntaban las niñas con esta misma postura, porque siempre estaba caminando de esta forma, y las niñas, producto del miedo, pudieron haber visto algo distinto o creer haber visto algo diferente de lo que realmente era. Pero tres niñas creen haber visto algo distinto y además que coincidían en el mismo relato. Sí, es algo que podría llegar a ocurrir, pero ya se requiere ser un poco más permisivo en lo que nosotros podemos llegar a categorizar como lo creíble o lo imposible, porque que tres niñas vean a esta persona y crean de que es un demonio, pues es difícil, considerando de que además fue un avistamiento que ocurrió durante el día. No obstante, y cuando a las niñas les dieron esta explicación, ellas argumentaron que a esta persona que está aquí,
que además tenía un apodo que todo el mundo lo conocía por Mudiño, pues ellas argumentaron de que ellas tres conocían a Mudiño y que lo veían todos los días porque circulaba por la localidad de Varguiña y todo el mundo lo reconocía. Pues entonces es inexplicable de que las tres niñas se hayan confundido a plena luz del día y hayan creído ver a un demonio o un ser extraterrestre cuando en realidad era esta persona que se le conocía como Mudiño. ¿Extraño? Sí, extraño, pero podemos llegar a entender que pudiera ocurrir esa confusión. Segundo punto, y coloco aquí la fotografía de este policía, cuyo nombre era Marco Eli Cherese, pues resulta de que efectivamente había mucho movimiento militar ese día en la localidad, y no solamente se trata de personal, sino que se movilizaban vehículos, se acordonaban zonas, había una búsqueda de algo que era evidente para la población de la localidad de Varguiña, pero que no había sido comunicada. Jamás se dijo que por ejemplo, el personal militar estuviera llevando alguna búsqueda de alguna persona o estuviera haciendo ensayos o entrenamientos o lo que sea. Sencillamente había mucho movimiento de policías y de militares y de todo tipo de autoridades, pero jamás hubo un comunicado oficial para las personas de qué era lo que estaba ocurriendo en su localidad. A sabiendas, además de que corrían todos estos rumores, jamás lo desmintieron. Pero aquí yo quiero comentar de que muchas veces que cuando ocurre un operativo militar y se debe tener cierta confidencialidad de qué es lo que está ocurriendo, pues simplemente no se avisa y ya está, que es algo que ocurre en muchas situaciones y después con el tiempo se puede llegar a saber, pero si es necesario mantener el secreto, pues se mantiene, ya sea incluso para mantener el orden público y la tranquilidad. Pues bien, volvemos a la foto de este policía que está aquí, que en realidad era de la policía militar, según estuve investigando, que su nombre era Marco Eli, y es importante porque este funcionario que estaba aquí falleció. ¿Por qué falleció? Según testimonios, efectivamente atraparon a un ser ese día y lo manipularon, y este policía seguramente no estaba muy prevenido o preparado para manipular a un ser extraterrestre, tenemos que entenderlo de esa forma, y a los pocos días enfermó. Lo que le ocurrió es que tuvo una inflamación de algunas zonas de su caja torácica, pero era una inflamación muy similar a lo que correspondería a los síntomas de la fiebre bubónica. Esta persona entró al hospital de Varguiñas y ahí 25 días después de los incidentes fallece, y el parte médico informó de que se trataba de una septicemia generalizada, lo cual ocasionó su muerte. Y es un punto importante porque muchas veces cuando hay este tipo de contacto, a veces, o al menos las historias de este tipo de experiencias lo dicen, es que cuando hay un contacto con algún tipo de ser extraterrestre o nave de procedencia no humana, las personas suelen tener síntomas parecidos a los que sería la contaminación de radiación, o en este caso una infección que aparentemente le provocó la muerte. Pero también puede ser posible de que efectivamente le haya dado una septicemia, es que es algo que le ha pasado a mucha gente, lamentablemente, y que le puede llegar a pasar a un policía, pero desde luego no es nada extraño, pero es una historia más al conjunto de hechos que embargan a este enigma o a este incidente ocurrido en Brasil. Y volvemos de nuevo a esta fotografía en donde podemos ver al doctor Ítalo Venturelli, que hace unos días atrás solamente comentó en un canal de YouTube que él había hecho una intervención quirúrgica a uno de estos seres que justamente fue atrapado en el incidente de Varguiñas. ¿Cuál es la situación en la que él se ve involucrado? Pues en el año 1996 este doctor trabajaba en las instalaciones hospitalarias de la ciudad de Varguiña, y justamente el día de la movilización militar y todo eso, pues le llevan a un paciente especial. Se le dice de que tiene que tratar de salvarle la vida, pero que obviamente no es un ser humano y evidentemente tiene que guardar absoluto silencio sobre el caso. Pues resulta que comenta él hace unos días atrás en este podcast, en este canal de YouTube, que él operó efectivamente a un ser con todas las características que decían las tres niñas que tenía este ser, que ellos habían dicho que era una especie de demonio, y que había tenido que tratar de salvarle la vida, y que mientras hacía esa operación o esa intervención para tratar de ayudarlo, sentía de que este ser entendía lo que él estaba tratando de hacer y que le emanaba una especie de tranquilidad para que él actuara lo mejor posible, y así efectivamente salieran al paso ambos, tanto él como el ser. Pero la verdad es que a mí me cuesta un poco creer este tipo de historias porque caen un poco en lo que yo siempre digo, en los clichés, en lo de sentir mucha armonía por este tipo de seres cuando no necesariamente nos han demostrado otros relatos de que son seres que quieran el bien para uno, o eso es lo que yo he logrado percibir con el tiempo. La verdad es que estas son opiniones personales que cada quien tendrá, y digo cada quien refiriéndonos a nosotros que realmente
albergamos una posibilidad de que todo esto sea real, porque yo sí lo creo. En fin, no me quiero ir por las ramas ahora en este momento porque quiero enseñarles un video que hay sobre este caso y sobre uno de estos seres. Bueno, pues este es el video, les pido que lo miremos. Se supone de que fue grabado en una cinta VHS y que se está proyectando y que alguien grabó encima de esa proyección, y es lo que estamos viendo. O sea, no es la cinta o la grabación original, pero les doy el contexto. Es una persona que va caminando con su cámara grabando algunos insectos, cuando de pronto se da cuenta de que hay un ser que está entre medio de la maleza, entre medio de los árboles, entre medio de las ramas, de las hojas. Yo creo que lo mejor es mirarlo. Y mucha atención aquí es cuando ve que hay un ser aquí extraño, y claro, trata de grabarlo, pero evidentemente no se quiere acercar. Aquí le está haciendo un zoom. La imagen se detiene aquí para que podamos apreciar a este ser. Como pueden darse cuenta, cumple con las características que decían las niñas. Tiene una cabeza grande, no se alcanza a ver muy bien aquí porque hay una hoja encima, pero podemos ver de que tiene ese color medio rojizo, medio café. Se ve que es como un ser que está aceitado encima, como si tuviera algo viscoso encima. También otra característica que se suele ver en los videos de este tipo, en donde supuestamente graban algún ser o fenómeno paranormal, es que la cámara empieza a tener este tipo de interferencia, y aquí tenemos una imagen de este ser desde otro ángulo, en donde ya no está tan tapado por las hojas. Entonces aquí nos toca a nosotros hacernos la pregunta: ¿creen realmente que este video es de un ser extraterrestre que estaba en el bosque? Es un video antiguo, no hay duda. Fue grabado en una cinta VHS. De eso tampoco hay duda, aparentemente por lo que vemos aquí. El punto es de que realmente podemos fiarnos de que el ser que estamos viendo acá no sea algún muñeco, algo que está hecho de cera, de madera, de barro, de plástico, y que simplemente cumpla muy bien con las características de el ser avistado en el incidente de Varguiña y se haya realizado incluso en esta época, porque perfectamente alguien podría tener una videocámara para grabar de aquella época funcionando en esta época y grabarlo cualquier día en el bosque y decirte que este video es efectivamente de aquella época, de enero de 1996, cuando ocurre el incidente de Varguiña en Brasil. Pues sí, podría ser perfectamente un material real, pero falsificado, así como esa operación al extraterrestre recuperado en Roswell, que por tantos años se dijo que era real, pero al final fue mentira. Podríamos estar aquí ante también una falsificación, pero siempre cabe la duda de que quizás lo que estamos viendo aquí sea un ser auténticamente no humano y que calza muy bien con todas las características que señalaban las tres niñas que vieron a este ser en Brasil, en Varguiña, en el año 1996. Lo que sí me genera un poco de duda al ver este video es si consideramos que los antecedentes que teníamos antes de este video eran el operativo militar que había en Varguiña, el testimonio de las tres niñas, el testimonio de las personas que habían dicho que habían visto a un platillo volador caer en la localidad y a un doctor que dijo que había operado a uno de estos seres. La pregunta es cómo calza este video en todas esas declaraciones que se habían dado anterior a que aparezca este video, porque pareciera ser de que esto podría haber sido grabado en Brasil, en Varguiña o en el patio de mi casa. Es como que se fabricó esta evidencia a partir de lo que ya se tenía de antes. Por eso que a mí me cuesta creer de que este sea un video efectivamente de la época y que sea real también. Pero al final la verdad pertenece a ustedes, como siempre digo, a no tomarse nada tajantemente como verdad o tajantemente como mentira. En fin, por mí eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.